Estás preparado para un viaje a los rincones más oscuros del pasado. Desde la lanza sagrada utilizada para apuñalar a Jesucristo hasta dos misteriosos cadáveres recuperados en el fondo de las cataratas del Niágara. Así que permanece atento, porque está a punto de ponerse realmente espeluznante. La Santa Lanza. Tras varias horas en la cruz, el cuerpo de Jesucristo parecía sin vida. Para estar realmente seguro, un soldado romano clavó una lanza en el costado del Mesías. El arma utilizada para realizar esta brutal prueba ya era un artefacto legendario en el primer milenio después de Cristo. Mientras los cruzados estuvieron en Jerusalén, no solo libraron sangrientas batallas con los musulmanes, sino que también buscaron obsesivamente reliquias del Salvador. Se dice que los cruzados trajeron decenas de reliquias sagradas de Jerusalén a Europa, entre ellas el Arca de la Alianza y el Santo Grial. Lo más probable es que la Santa Lanza cayera en manos de los cruzados por casualidad en 1098. En su camino hacia Jerusalén Oeste, los caballeros capturaron la ciudad siria de Antioquía. Poco después, los musulmanes contraatacaron y sitiaron a los cristianos de la ciudad. A medida que se agotaban los víveres, la moral de los nobles caballeros se hundía poco a poco. Justo en ese momento, se dice que apareció un campesino llamado Pedro Bartolomé. Afirmó haber visto en una visión donde estaba escondida la Santa Lanza. El artefacto se encontró bajo la catedral de San Pedro de Antioquía. Cuando los afortunados descubridores mostraron la lanza, aún manchada de sangre antigua, a sus ejércitos, el espíritu de lucha se elevó al instante y los caballeros se abrieron camino hasta Jerusalén. Más tarde se dice que la espantosa reliquia llegó a manos del Vaticano. Oficialmente, los eclesiásticos afirman no saber nada sobre el paradero de la reliquia, pero supuestamente la lanza está ahora oculta en algún lugar bajo la Basílica de San Pedro de Roma. Momias de fuego caballanas. Hace tiempo que nos hemos acostumbrado a la visión de las momias, pero todavía hay momias que resultan espeluznantes, o al menos a las que cuesta acostumbrarse, incluso para los aficionados a la arqueología más empedernidos. Aislado en la selva, en una de las islas más solitarias de Filipinas, se encuentra uno de los cementerios más extraños del sudeste asiático. Probablemente hubo una vez cientos de momias en unas 200 cuevas funerarias, pero los investigadores solo han encontrado 15 de ellas en tiempos modernos. Estas momias no se parecen a ninguna otra y son únicas en el sudeste asiático. El culto de preparar a los difuntos para la eternidad secándolos y tratándolos con determinadas esencias es completamente desconocido en esta región del mundo. El responsable de este inusual cementerio es un pueblo del que no se sabe casi nada. Es un misterio porque los Ibaloi se tomaron la molestia de preservar a algunos, o quizá a todos, de sus muertos en procesos de momificación que podían durar hasta 2 años. Tras su muerte, los cuerpos de los difuntos eran puestos en posición sentada, y luego tratados con grandes cantidades de humo de tabaco. Las investigaciones demostraron que estos cadáveres eran literalmente ahumados. La sal, las hierbas y los fuegos permanentes alrededor de los muertos aceleraban aún más el proceso. La costumbre Ibaloi solo terminó cuando los colonialistas españoles invadieron Filipinas. Lo más probable es que el pueblo fuera destruido por los españoles. Oumuamua. Imagina que eres un astrónomo, mirando al cielo nocturno a través de un telescopio gigante, y de repente observas una cosa de unos 800 metros de largo que apenas pasa de la Tierra por un pelo. Entonces, quizás todavía sobresaltado, observas la trayectoria del objeto e inmediatamente te das cuenta de que no era ni un asteroide ni un cometa. Esto es exactamente lo que les ocurrió a los astrónomos que operaban el telescopio Pan-STARRS, el 19 de octubre de 2017. Al principio, ninguno de los investigadores podía creer los datos que estaban viendo. Una pieza de este tamaño justo al lado de la Tierra, y con una trayectoria que demostraba que el intruso procedía de fuera de nuestro sistema solar. ¿Qué pensarías? ¿Un asteroide interestelar, una nave espacial o incluso algo totalmente distinto? En las horas y días siguientes al descubrimiento del objeto, el mundo de la ciencia dio un vuelco. Por primera vez, se observó un objeto que presumiblemente había entrado en nuestro sistema procedente de un mundo alienígena. Había pasado zumbando junto a la Tierra, había visitado el Sol y había vuelto a desaparecer. El objeto recibió el nombre de Oumuamua, que significa primer explorador de un mundo alienígena en hawaiano. A día de hoy, nadie sabe qué era realmente Oumuamua ni de dónde procedía exactamente. La teoría más espeluznante es que el objeto con forma de cigarro podría haber sido una sonda alienígena. Lo espeluznante de esta idea es que los que pilotaron esta sonda aparentemente no tenían ningún interés en contactar con nosotros. Todos los mensajes de radio enviados en dirección al objeto quedaron sin respuesta. ¿Qué podría querer de nosotros un objeto así o una sonda extraterrestre? Comparte tu idea con nosotros después del vídeo.
Puerta estelar de Rajarata. En la isla tropical de Sri Lanka, muy cerca de la ciudad de Anuradhapura, hay una misteriosa disposición circular que los lugareños llaman puerta estelar. A primera vista parece inofensivo, pero si crees las leyendas de los lugareños, este monumento de piedra lo tiene todo. La disposición de 64 columnas tiene un diámetro de unos 12 metros y data del siglo VI después de Cristo. Los arqueólogos dicen que la función de la estructura no se comprende del todo, pero para la población local no es ningún secreto que extraterrestres y demonios de otras dimensiones llegan a la Tierra a través de este portal. Los lugareños veneran el portal, pero también le temen. Igual que la rueda del cielo, sacó a la Chakraya. Se dice que a través de ella los dioses controlan a la humanidad. Cadáveres en las cataratas del Niágara. En el siglo pasado, las cataratas del Niágara, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, eran el destino más popular para los recién casados y los enamorados. Hubo una gran conmoción entre los visitantes cuando en 1969 se encontraron 2 misteriosos cadáveres en las cataratas. Los ingenieros desviaron el agua al lado canadiense de las cataratas durante unos meses para renovar los puentes para visitantes, entre otras cosas. Cuando las lagunas se secaron, los trabajadores no solo encontraron montones de monedas arrojadas a las cataratas por personas que buscaban suerte, sino también 2 esqueletos. Nunca se ha explicado del todo cómo y cuándo llegaron a las cataratas del Niágara. No hubo informes de personas desaparecidas ni de accidentes en los alrededores de las cataratas más famosas del mundo. En la década de 1960, la policía supuso que el hombre y la mujer podrían haber sido una pareja que había buscado el suicidio en las cataratas. Sin embargo, esto no se ha demostrado hasta la fecha. El Titanic. La historia del Titanic es suficientemente conocida por sí misma. En abril de 1912, cientos de personas a bordo del barco celebraban sus lujosas vidas o esperaban con ilusión su futuro en América. Pero pocas horas después la mayoría moría en el gélido Atlántico. De las más de 2,000 personas que iban a bordo, solo sobrevivió una cuarta parte. En 2019, otra misión se sumergió en el pecio más famoso de todos los tiempos, y una vez más los investigadores hicieron un espeluznante descubrimiento. Esta vez, no fueron los tristes rastros de muchas víctimas, sino algo totalmente distinto lo que puso los pelos de punta a los líderes de la expedición. Poco menos de 100 años después de su hundimiento, el Titanic ha desaparecido casi por completo. Más de 50,000 toneladas de acero han sido disueltas casi por completo por el mar en apenas un siglo. Es probable que dentro de unos años el Titanic haya desaparecido para siempre. Daga contra los demonios. Seamos sinceros. ¿Tienes amuletos protectores? ¿Crees en el mal de ojo o en los espíritus oscuros? Si puedes responder a esta pregunta con un sí, hoy perteneces a una minoría. Porque en nuestros tiempos ordenados y racionales, la creencia en demonios y otras figuras siniestras pertenece para muchos solo al ámbito de la superstición o la fantasía religiosa. En su trabajo, los investigadores siempre se asombran de la certeza o convicción con que la gente de épocas pasadas hacía todo lo posible por defenderse de las fuerzas de la oscuridad. Se han encontrado los restos de un pueblo abandonado de 700 años de antigüedad en el arcén de una autopista en Inglaterra. Los arqueólogos han encontrado un antiguo cuchillo de hierro en los cimientos de una casa junto a objetos de la vida cotidiana. Según la arqueóloga inglesa Natasha Ferguson, los cuchillos colocados bajo los cimientos de las casas eran una práctica habitual en la Edad Media para proteger un edificio junto con sus habitantes de daños mágicos y mundanos. Por desgracia, hoy no sabemos si el talismán funcionaba. Huida de Pompeya. En el año 79 después de Cristo, miles de personas del sur de Italia tuvieron que huir repentinamente porque el Vesubio había arrojado una lluvia caliente de ceniza sobre la ciudad. La mayoría de los habitantes entendieron perfectamente esta advertencia y se dispusieron a huir. Excavaciones posteriores demostraron que algunos también continuaron con sus tareas cotidianas con normalidad. Casi nadie consiguió salir de la ciudad, porque poco después de la primera lluvia de ceniza llegó la gran erupción. Los gases venenosos, la onda expansiva y el inmenso calor mataron a los habitantes de Pompeya y de la ciudad de Herculano en cuestión de segundos o minutos. Especialmente conmovedores son los casos de 2 hombres que murieron fulminados por el calor mientras huían. El más joven era un hombre muy delgado y demacrado que probablemente había sido esclavo. No lejos de su cuerpo, los investigadores encontraron a un segundo hombre algo mayor, más musculoso y bien vestido. Los exámenes revelaron que la piel de ambos hombres se había quemado por completo en muy poco tiempo y el choque térmico hizo que las manos y los pies de ambos se acalambraran de forma espantosa.
La cultura Nok. La cultura Nok de África Occidental sigue desconcertando a los investigadores hoy en día. No solo las figuras artísticas de este pueblo parecen en cierto modo extrañas, sino que esta civilización también poseía conocimientos únicos en su época. Por ejemplo, este pueblo, que floreció entre el 1500 a.C. y el 500 después de Cristo, fue probablemente uno de los primeros pueblos del mundo capaces de producir hierro. Además, los hallazgos de colmenas demuestran que este pueblo también fue el primero en poder criar abejas y recolectar miel. Momia parpadeante. Este niño parece estar durmiendo plácidamente. Eso es exactamente lo que pensaron muchos visitantes cuando visitaron la famosa momia infantil de las catacumbas de Palermo. Bastantes de ellos salieron de la tumba con un escalofrío porque el niño muerto desde hacía 100 años supuestamente les había guiñado un ojo. A medida que aumentaban los incidentes de este tipo, el comisario de la exposición observó más de cerca a la niña muerta. Al principio no encontró nada extraño en la niña, pero luego se dio cuenta de que los ojos de la niña no estaban completamente cerrados. Según cómo le diera la luz en los ojos y desde qué ángulo la miraras, parecía que guiñaba un ojo al espectador. ¿Cuál de estos hallazgos te ha asustado realmente ahora? Haznoslo saber y utiliza la función de comentarios para tu aportación. Gracias por vernos y hasta la próxima en Mundos Ocultos.